Imagínalo, un sol abrasador que cae sobre un mar interminable de arena. El viento levanta polvo fino que corta la piel como agujas, y al fondo, un silencio inquietante, casi sobrenatural. De pronto, el cielo empieza a vibrar con un zumbido que nadie logra reconocer. Miles de hombres romanos giran la cabeza, confundidos. No lo saben, pero están a segundos de encontrarse con su peor pesadilla. Una sombra avanza. No es un ejército común. No marchan, no gritan, no cargan escudos pesados. Van montados, arcos tensos, rostros cubiertos y una precisión tan mortal que los romanos jamás habían visto en su historia. Ese día, en las arenas de Carras, nació el enemigo más temido del imperio más poderoso del mundo, el Imperio Parto. El imperio que no solo detuvo a Roma, sino que la humilló. Hoy te voy a llevar a través de su historia, como jamás la has escuchado. No como una lista de fechas, sino como una tragedia épica, repleta de orgullo, traición, gloria, furia y resistencia. La historia de un pueblo que hizo temblar al gigante que dominaba el mundo. Antes de que Roma supiera siquiera pronunciar su nombre, los partos ya eran hijos del viento. Un pueblo nacido en la estepa, donde la vida era dura, rápida, feroz. Allí no se enseñaba a caminar, se enseñaba a montar. Allí no se regalaba comida, se cazaba. Allí no se lloraba a los muertos, se continuaba su lucha. Mientras Roma construía carreteras y levantaba columnas de mármol, los partos construían algo mucho más peligroso. Un estilo de guerra perfecto, ligero, impredecible, devastador. Se movían como fantasmas sobre la arena. No necesitaban armaduras pesadas, no necesitaban disciplina de hierro, solo necesitaban sus caballos y sus arcos. Esos arcos compuestos, pequeños pero extremadamente poderosos, eran capaces de atravesar armaduras romanas a distancia. Pero lo verdaderamente aterrador era lo siguiente: los partos podían disparar hacia atrás mientras huían. Imagina la escena. Roma, acostumbrada a perseguir enemigos que rompían filas, empieza a avanzar. El enemigo retrocede, un momento de alivio, hasta que ese mismo enemigo gira su torso como si no tuviera huesos, tensa el arco y dispara con una precisión mortal. Ese disparo hacia atrás, ese disparo imposible, se convirtió en su marca, en su leyenda, en la razón por la cual Roma empezó a temerlos. Pero la verdadera pesadilla inició con un hombre, Marco Licinio, Craso multimillonario, político, general, y cegado por una ambición que casi se podía oler. Craso quería superar a César, quería un triunfo, quería un imperio nuevo para sí mismo, y eligió al enemigo equivocado. Cuando sus legiones cruzaron el Éufrates, los partos no enviaron un ejército enorme, no enviaron gigantescas formaciones, mandaron a un solo hombre, Surena, un noble parto tan elegante como despiadado, tan sofisticado como brutal, un genio militar. Fue él quien interpretó cada movimiento romano como si leyera una carta abierta. Fue él quien convirtió la arena en un teatro. Fue él quien transformó a un general soberbio en un cadáver. El combate fue un infierno. Roma avanzaba en formación cerrada, esperando un choque frontal. Pero no hubo choque, solo lluvia de flechas, horas y horas, miles de proyectiles cayendo como una tormenta de muerte. Los romanos no podían alcanzarlos. Los partos no dejaban de disparar. Los cascos romanos sonaban como ollas golpeadas. Los gritos se mezclaban con el desespero. El calor los ahogaba, y a lo lejos los jinetes enemigos reían. Cuando los romanos intentaron negociar, los partos respondieron, clavando flechas en sus mensajeros. Cuando intentaron rodearlos, los partos les dispararon por la espalda. Cuando intentaron resistir, los partos los deshicieron, y cuando Craso intentó huir, Surena lo atrapó
y Roma perdió a su general más rico, su ejército, su honor y su confianza. Ese día, Roma entendió. Había encontrado un enemigo que no podía dominar. Pero más allá de la guerra, ¿qué era lo que hacía tan especial al Imperio Parto? No eran un imperio típico. No vivían bajo un rey absoluto, como los persas aqueménidas. No se organizaban como Roma, con burocracia y senado. Los partos eran algo distinto. Algo entre tribu, imperio y dinastía. Su nobleza era orgullosa, feroz, tremendamente independiente. Un rey parto no gobernaba solo. Debía convencer, negociar y unir a grandes casas como los Suren, los Karen, los Mihran. Eran como leones dentro de una misma cueva. Alianzas frágiles, lealtades intensas, rivalidades mortales. Pero ese caos aparente les daba algo valioso: flexibilidad. Esa capacidad para adaptarse, levantarse, dividirse, reconstruirse. Y lo más importante, tenían un profundo sentido del honor. Un honor que Roma nunca comprendió totalmente. Para un parto, la guerra no era solo política, era orgullo, era identidad. Era demostrar que ningún imperio, por gigantesco que fuera, iba a pisarlos. Roma no podía aceptar su derrota. Un imperio que dominaba desde Inglaterra hasta Egipto no podía tolerar que unos bárbaros de las montañas, como los llamaban con desprecio, los humillaran. Así que vino la respuesta: Marco Antonio, general brillante, político apasionado, y una tormenta emocional caminante. Él quería borrar la vergüenza de Craso. Quería demostrar que Roma aún era invencible, pero cometió el mismo error: subestimar a los partos. Su campaña fue un desastre. Los partos quemaban suministro tras suministro, atacaban de noche, desaparecían al amanecer, nunca daban un combate directo, solo desgaste, solo terror, solo muerte lenta. Cuando Marco Antonio regresó, había perdido miles de hombres, y Roma volvió a sangrar. Lo que siguió fue una danza infernal entre ambos imperios: siglos de ataques, represalias, invasiones, traiciones, avances y retrocesos. Pero nunca, nunca una victoria clara. Roma tomaba una ciudad. Los partos la recuperaban. Roma instalaba un rey aliado. Los partos lo derrocaban. Uno quemaba un templo. El otro destruía una fortaleza. Eran como dos titanes encadenados, obligados a golpearse para siempre. En el corazón de esa guerra interminable estaban los pueblos atrapados entre ambos mundos: armenios, sirios, mesopotámicos. Pueblos que cambiaban de amo cada década. Pueblos que aprendieron a sobrevivir bajo dos soles que jamás dejaban de arder. Y mientras todo esto ocurría, los partos seguían siendo lo que siempre fueron: jinetes, guerreros, hombres y mujeres de viento, polvo y libertad. Nada en la historia es eterno. Tampoco lo fue el Imperio Parto. No cayó por Roma, no cayó por invasiones externas, cayó por algo mucho más triste y humano: sus propias divisiones internas. Las grandes casas empezaron a rivalizar. Los reyes se debilitaban. El fuego interno del imperio, ese que lo hacía tan flexible, se convirtió en una tormenta. Y cuando el enemigo interno ruge, el enemigo externo solo espera. Una nueva fuerza emergió. Los sasánidas, ambiciosos, visionarios, disciplinados, tomaron lo que los partos habían construido y los reemplazaron. Pero Roma nunca celebró una victoria, porque lo que vino después fue aún peor para ellos. Los sasánidas se convirtieron en una amenaza incluso más dura. Los romanos, incluso siglos después, seguían hablando de los jinetes partos, de su arco imposible, del día en que humillaron al imperio más temido del mundo. Hoy, el Imperio Parto yace entre sombras, olvidado por la mayoría, pero su historia sigue viva en el viento de las llanuras iraníes, en cada caballo que galopa sobre arena caliente, en cada guerrero que lucha con orgullo contra un gigante, en cada pueblo
que se rehúsa a ser dominado. Los partos demostraron algo que Roma jamás supo admitir: que el poder no siempre está en la cantidad, que la grandeza no siempre está en los mármoles, que la verdadera fuerza no siempre viene de conquistar, sino de resistir. El Imperio Parto fue la pesadilla de Roma. Un recordatorio eterno de que incluso el gigante más grande puede temblar ante el viento. Y esta es solo una parte de su historia, porque detrás de cada flecha, cada caballo y cada batalla, hay una humanidad que aún espera ser descubierta. ¿Quieres conocer más? Su historia apenas comienza. Si este video te atrapó y quieres seguir explorando historias así de profundas y fascinantes, te invito a suscribirte ahora mismo. No te cuesta nada y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este. Dale like si disfrutaste el viaje y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo episodio. Créeme, lo que viene es incluso más épico, así que no te lo quieres perder. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.